Muy bien, muy buenas noches a todos. Nuevamente, muchas gracias por su participación en este webinar informativo de Ingeniería y Diseño de Tuberías de Plantas Industriales Piping. ¿No? Igual nuevamente agradecer al ingeniero Alex Torres por brindarse y compartir su experiencia. Sé que tiene no cuenta con mucho tiempo libre, pero igual él se da modos para poder estar con nosotros y compartir sus experiencias, ¿no? Y con un tema muy fundamental, ¿no? Y muy amplio y muy específico en el tema de ingeniería y diseño de tuberías de plantas industriales. Voy a nuevamente darles la bienvenida al webinar informativo, ¿no? Sobre el curso que estamos organizando por el Centro de Capacitación y Apoyo Académico CEPRA, ¿no? Y las personas que desean inscribirse, les voy a dejar el link y les voy a dejar, ¿no? Cualquier tipo, si en este grupo, para que puedan hacer sus consultas, dudas, ¿no? Aquí está el ingeniero, le va a dar una pequeña introducción a todo lo que ingeniería y diseño de tuberías, plantas industriales, y también va a darnos a conocer, ¿no? Los diferentes softwares que se van a utilizar dentro del curso, ¿no? Voy a nuevamente invitarles y a participar en el curso y, bueno, darle la bienvenida a este webinar y le cedo a la palabra al ingeniero Alex Torres para dar inicio al webinar. Adelante, Alex, y muchas gracias nuevamente. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la introducción, Frank. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, Alex, te escuchamos. Perfecto. Bueno, como bien decía Franz, agradecerles por la confianza, ¿no? Por su tiempo, para poder brindarles una pequeña introducción del curso que vamos a iniciar la siguiente semana. Como bien decía Franz, el curso que vamos a dictar es respecto a lo que es la elaboración, en este caso de ingeniería y diseño de tuberías de plantas industriales, ¿no? Vamos a ir viendo de que este tipo de trabajos no solo es aplicable a una área específica, sino a varias, ¿no? Vamos a ir viendo algunos ejemplos de proyectos que nos van a ir dando un panorama, ¿no? De los alcances que puede tener o puede llegar a tener manejando o dedicándose a este tipo de trabajos, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. Nuevamente, permítame presentarme. Mi nombre es Alex Toses, soy ingeniero de formación, ingeniero en gas y petróleo. Tengo algunos cursos de posgrado como un diplomado en operaciones petroleras y una maestría en operaciones petroleras, ¿no? En cuanto a mi experiencia, ya llevo ya más de 9 años de experiencia, ¿no? En este rubro, la parte de oil and gas, es donde mayormente me he enfocado todo este tiempo, ¿no? En todo ese tiempo, no solo me dediqué al tema de ingenierías, también pasé por distintos tipos de puestos, se podría decir de esa forma, como ser tema de lo que es jefe de ingeniería, ingeniero de diseños, coordinador de ingeniería, especialista mecánico, ¿no? Y pasando por distintas empresas, ¿no? Porque en el rubro donde yo estoy, en los servicios que vamos dando, ¿no? Son servicios por proyecto. Es así que, como pueden ver, pasé por varias empresas muy conocidas a nivel nacional, no solo, como decía, ¿no? A nivel nacional, sino también en la parte, algo de experiencia en la parte del exterior, ¿no? Algunas empresas son como Procertec, Carlos Caballero, Migema Construcciones, IS Energía, ICO SRL y Certel Limitada, ¿no? Y algunos trabajos también fuera del país, como ser con la empresa Procertec Perú y Petro Brasil, ¿no? Entonces, como se fue mencionando, nosotros vamos a enfocarnos a poder transmitirles toda esta experiencia que se tiene ya en estas 2 semanas que va a durar el curso, que vamos a dar un poco más de detalle, los tiempos, los días que se van a dar, se van a dictar, ¿no? Entonces, como les decía, la experiencia, ¿no? La experiencia es lo que vamos a transmitir, vamos a poder ver que
los diseños que vamos a poder elaborar pueden ser enfocados a distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una experiencia, un proyecto que se realizó, como dice acá, dimensionamiento de puentes de regulación y medición de transferencia y custodia en estaciones de bombeo de IPF de transporte, ¿ya? Acá podemos indicar que ya tenemos el paquete completo, acá está el puente de regulación y medición de gas, ¿no? De tipo transferencia. Esto lo vamos a poder ver más a detalle, cómo se conceptualiza, qué es lo que hay que tomar en cuenta, enfocado, sí, al área de piping, ¿no? Al área de tuberías, qué es lo que vamos a desarrollarlo estos días. Como también tenemos las adecuaciones en plantas existentes, ¿no? Adición de nuevos equipos y poder dar las facilidades operativas al equipo como tal. Acá tenemos una estación de bombeo, un equipo, bueno, en este caso una bomba y todo el piping, ¿no? Las tuberías, accesos, líneas de servicios que necesita el equipo para poder trabajar, ¿no? Entonces, vamos a poder entender bien eh, los documentos necesarios para poder desarrollar estos diseños finales, ¿no? Ya que estos diseños que estamos viendo acá son diseños ya para construcción. Tenemos elaborados una maqueta 3D, ¿no? ¿A partir de qué? De ciertos cálculos que hacemos, ¿no? Entonces, acá ya tenemos el producto final. Lo que queremos ir viendo también, con algunos ejemplos que vamos a ir tomando en el día a día, porque el objetivo del curso no es solo enfocarnos en los softwares, ¿ya? Porque es la parte práctica, sino también vamos a ir viendo lo que es la parte teórica para poder entenderlo mejor, ¿no? Porque no es simplemente meternos al software y empezar a dibujar. No, hay que ver, hay que interpretar ciertos documentos que no son de nuestra área. Eso vamos a ir viendo también que la ingeniería no solo se enfoca a una sola persona, sino es un enfoque multidisciplinario, ¿no? O sea, son de varios profesionales especialistas en sus áreas, ¿no? Y dependiendo el proyecto, pueden ser proyectos eléctricos, de agua. Entonces, es ahí donde las empresas de ingeniería contratan personal especialista en esos puntos, ¿no? En esas áreas. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar ya sea de distintos rubros, pero a la parte de pipe, ¿no? Tuberías. Vamos a ir viendo qué es lo que nosotros necesitamos para poder llegar a tener este tipo de diseños, ¿no? A partir de qué documentos previos nosotros partimos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir viendo todo ello. Acá algunos ejemplos. Acá son algunas de las refinerías de Cochabamba y de Santa Cruz donde fui trabajando, que tenemos la construcción de tanques de almacenamiento de gasolina, con todo su sistema de tuberías, ¿no? Hablando de tuberías de proceso y las tuberías de red contra incendio, ¿no? Este ya es un diseño final, el cual se ejecutó y está en operación. Vamos a ir viendo algunas fotografías de cómo quedó este diseño también en esta presentación. Luego acá tenemos una adecuación, era en la refinería de Santa Cruz, ¿no? Estos son maquetas realizadas, pero ya a instalaciones existentes, ¿ya? Acá, por ejemplo, lo interesante de este proyecto fue que se realizó un relevamiento de campo, ¿no? Un relevamiento de campo previo a realizar los estudios. Es algo que lo vamos a tocar en el curso, porque no es simplemente, como les decía, agarrar el software y empezar a dibujar, sino hay que ir viendo las etapas que tiene el desarrollo de una ingeniería, ¿no? Siempre hay una ingeniería entregada por el cliente, que puede ser una ingeniería básica, y a partir de ello nosotros tenemos que revisar y posterior a ello ir y verlo en campo, ¿no? Entonces acá lo interesante de este proyecto fue de que se hizo un relevamiento con nube de puntos. Eso lo vamos a ver igual en el curso, cómo trabajar con ese tipo de sistema de relevamiento en función a los software que tenemos, ¿no? Entonces acá tenemos maquetas existentes o instalaciones existentes en el cual nosotros podemos ir ya emplazando las tuberías, viendo las interferencias que tenemos en ellas y adecuándolas, ¿no? Acá era para ver el tema de el aumento de la capacidad de producción de jet fuel, por ejemplo, ¿no? Entonces acá había que revisar bastante lo que teníamos en campo, ¿no? Bueno, fueron varios días de relevamiento de campo.
Acá tenemos el Parque de Esferas de Santa Cruz. Acá se hizo el diseño de la red contra incendio, ¿no? Las acometidas hacia las circulinas de cada esfera, ¿no? Se hizo sondeos para ver qué interferencias tenemos, porque no solamente es ver lo que tenemos superficialmente, también hay que revisar, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en caso de llevar las líneas enterradas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos detalles hay que ir viendo, preguntar al cliente, si tienen planos de líneas enterradas, no solo de la parte de operación, sino también podemos ver la parte eléctrica, siempre lleva conduit, ¿no? Y como estas plantas o estas refinerías son antiguas, se ha visto el caso de que no siempre tienen los planos actualizados, ¿no? Entonces, siempre es bueno realizar este tipo de sondeos antes de poder eh, bueno, incluso antes de la construcción, realizar los sondeos para que con la ingeniería ya se tenga, ¿no? El dato de que no vamos a tener ninguna interferencia al momento de la construcción. Ese es lo que de una buena ingeniería. Acá otro ejemplo es una planta completa, esta es en la refinería de Cochabamba, acá se participó en la parte de construcción, pero ya también se vio de la necesidad de poder hacer algunas adecuaciones en la ingeniería, entonces en función de una maqueta 3D que ya entregó el departamento de ingeniería, se fueron haciendo algunas adecuaciones o cambios para ir viendo cómo se va dando estas modificaciones, si va a haber interferencias o no, siendo el caso de que es nuevo todo, ¿no? Igual hay que revisarlo, si va a haber algún cambio, el equipo está viniendo con otras dimensiones y demás, entonces, nuevamente se hace una validación igual en la parte de construcción, ¿no? Lo llamamos un replanteo, por ejemplo. Entonces, esos detalles igual es lo que se puede ir dando. Si ustedes van a participar como un departamento de ingeniería en construcción, seguramente a ustedes van a ser a los primeros que van a buscar para revisar si van a tener algún problema, hay que hacer un recálculo y demás, ¿no? Entonces, el objetivo del curso es poder mostrarles algunos ejemplos que se va viendo, ¿no? En estos tipos de proyectos. Si tienen también alguna consulta o duda, no duden en realizarlo, tienen el micrófono abierto o el chat, ¿no? Acá es otro cliente de la planta Margarita, tal vez algunos lo conocen. En este caso se ve bien marcado y un poco explicándoles todo lo que está en color gris, ¿ya? Es lo existente, ¿no? Es una maqueta existente que el cliente nos pasó y todo lo que está a colores es lo que nosotros implementamos al proceso, ¿no? Acá había un problema, es una planta de remoción de mercurio, ¿no? O sea, entra el gas y se quita toda la parte de este componente que es el mercurio, ¿no? Entonces había un problema con su reactor, no estoy muy seguro cómo se llama el equipo, pero había un arrastre de líquidos, pues acá se instalaron filtros, ¿no? Se pusieron ellos, se hicieron adecuaciones a la tubería, ¿ya? Entonces, el tema del relevamiento de campo fue algo muy importante para poder hacer la adecuación en los espacios disponibles que tenemos, ¿no? Entonces, acá podemos ir viendo eso. Igual, acá fue un proyecto que por el tiempo corto que se tenía, tanto en el relevamiento de campo y en la ejecución de la ingeniería, se optó por realizar un relevamiento con nube de puntos. Esto prácticamente fue el especialista que realiza este relevamiento de campo, es como un topógrafo, ¿no? Pero con un equipo especial, ¿no? Hace fotos 360, lo pasa a un software y nos entrega a nosotros de manera digital en forma de nube de puntos. Entonces, nosotros trabajamos sobre ello para poder hacer los emplazamientos de tuberías y se ha visto con la experiencia de que se tiene una gran precisión en cuanto a las consideraciones que se toman al momento de realizar intervenciones, ¿no? O adecuaciones con este tipo de relevamiento. Como les decía, inicialmente el objetivo es poder realizar este tipo de servicios en cuanto al diseño de ingenierías en piping, ¿ya? No solo es enfocado a la parte de oil and gas, que es lo que estábamos viendo anteriormente, también es poder enfocarnos a otras áreas. Por ejemplo, acá tuve la experiencia de trabajar en el diseño final, ¿no? En este caso, de la aducción. ¿Qué son las aducciones? Bueno, es el tendido de línea para la distribución
en tanques de agua potable, ¿no? Desde la planta de Misikuni, la planta potabilizadora de Misikuni. Yo estuve en el proyecto de la Reducción 1, que iba a llevar el agua hacia tanques que estaban en distintas provincias, ¿no? De la ciudad de Cochabamba, pasando por Cercado, Sacaba, Tiquipaya. Era un diseño muy complejo. Vamos a ir viendo algunos, va a ser un ejemplo este, porque se consideran varias cosas, no solo el tema de la parte técnica, ¿ya? Porque hay que considerar también que al tener proyectos en lugares donde ya hay personas que están habitando, entonces el tema social es algo muy fuerte que se considera, ¿no? Si bien nosotros no lo vemos, pero nos afecta, ¿no? Si es que no se llegan a concertar ciertos acuerdos que se tienen, ¿no? Al momento de realizar este tipo de diseños. Pero bueno, acá vamos a ir viendo que no solo es la parte de oil and gas, sino también la parte de agua potable. Se trabajaron con otros materiales, no es siempre acero al carbono o inoxidable. Acá estamos con hierro fundido, estamos con HDP, estamos también con acero al carbono en algunos puntos. Entonces, se va viendo qué materiales en función a la presión, la temperatura, las características físico-químicas de los fluidos que se tengan, ¿no? Para poder optar por el mejor material, ¿no? Igual hay normativas que ya nos dan las pautas o las especificaciones en función al proceso que vayamos a implementar, ¿no? Si es agua potable, bueno, están las normas ISO, por ejemplo. Si es la parte de oil and gas, estamos con las normas americanas, las ASME, ¿no? Y así. Igual la parte alimenticia también tiene su propia normativa y va dando sus recomendaciones, qué tipo de material utilizar para el tema alimenticio, ¿no? Entonces, todo ello hay que ir bien enfocándonos, empapándonos al momento de ejecutar cualquier tipo de trabajo. Y al final, como les puedo decir, es todo lo que se está viendo, no solo en una área, puede ser aplicada a otra también, ¿no? Este proyecto, si bien es un proyecto nuevo, bueno, un proyecto muy interesante para mí, a mi parecer. ¿Por qué? Porque esta planta que vemos acá, ¿ya? Estaba en otro lugar, o sea, es una planta existente que fue movido de un lugar a otro para poder darle la facilidad a la planta existente, ¿no? Esta es una planta de aminas, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Vamos a ir viendo eso con calma. Pero lo que fue el desafío fue realizar un conforme a obra, ¿no? De la planta existente. Porque de la misma forma como estaba la anterior planta, tenía que ser montado en su nueva ubicación. Entonces se realizó igual el relevamiento de 9 puntos, se fue con varios cadistas, en este caso, para poder realizar estas maquetas, ¿no? Entonces, acá el uso de software fue algo muy importante. Se buscó bastantes profesionales para poder tener, ¿no? la, la planta en una maqueta 3D y de ello puedes sacar los planos de detalle para montajes, ¿no? Entonces, igual ahí es donde nosotros entramos para poder realizar este tipo de trabajos, ¿no? ¿No? Acá poco de la experiencia que queremos transmitir en el curso, no solo en la parte de práctica, que va a ser algo muy importante, sí, pero también nos vamos a enfocar en la parte teórica, ¿no? Poder ver qué información tenemos antes, qué considerar para poder realizar nuestros diseños y posterior a ello ya pasar a lo que es realizar los diseños 3D, ¿no? Con la ayuda de software en este caso. ¿No? No sé si tienen tal vez alguna consulta o duda hasta este punto. Si no, continuamos. Sí, ahí hay una consulta tal vez. Ralph, siéntase en la libertad de poder realizar sus consultas. ¿Ya? Igual vamos a ir viendo.
hay una consulta de SALF, dice una consulta sobre las líneas de tuberías normalmente se consultan con norma ASME, API, ISO, entre otros. Al respecto de los mismos sobre los RATA y los corrige. Pero ahí no le entendí muy bien, Sal. Hay otra consulta. A ver, bueno, Sal, si me puedes, por favor, ayudar con tu consulta. No la entendí muy bien. Hay otra consulta. Tocaremos temas de tuberías, dice que otra consulta, de vapor, plantas y calderos. No, justamente hay un curso que se dicta igual acá en CEPRA, por la parte de vapor, ¿no? Si bien hay una normativa que es la ASME 311, ¿ya? No lo vamos a ver acá, son otras consideraciones a tomar en cuenta. Acá vamos a ir viendo otras normativas, que es justamente poder ver el tema de transporte de líquidos, en este caso hidrocarburos, tanto en refinerías como el tema de transporte, ya sea de líquidos o gaseosos, ¿no? Lo que te entiendo, Zalf, me dice si las normativas, claro, las normativas, a ver acá, por ejemplo, me está mostrando, las normativas se revisan, todas las normativas se van revisando, ¿no? Son organizaciones con profesionales en el cual se va aportando con la experiencia que ellos tienen y van haciendo cambios, ¿no? Los erratas, como dice ahí, compañero, ¿no? Entonces van haciendo esos cambios. Se van actualizando y van tomándose en consideración porque hay una experiencia. Por eso son, si bien son normas, también son prácticas recomendadas, ¿no? Al final, la que va a prevalecer antes de cualquier norma internacional es la norma nacional, ¿no? Si la norma nacional va a prevalecer sobre esto, ¿no? Pero sí, nosotros nos guiamos bajo esta normativa a la parte de oil y gas, ¿no? Bien, vayamos continuando. Ya, vamos a continuar un poco para hacer una introducción del curso, ¿no? Si bien hemos visto algunos ejemplos que vamos a tocar en el curso, ahora vamos a enfocarnos un poco al contenido del curso, ¿no? Bueno, vamos a dividirlo en tres módulos, si lo hemos nombrado. El primero es la introducción fundamental de fundamentos principales. Vamos a ir viendo acá lo que es el tema de más que todo, la parte de cálculo, ¿no? Tanto la parte hidráulica, ¿ya? La parte de selección de materiales, el mismo caso de ver, ¿no? En qué tipo de materiales podemos encontrarnos, cómo trabajar con ellos, bajo qué normativas. Y en este caso nos vamos a enfocar a la parte de el gas, ¿ya? ¿Qué normativas tiene? Vamos a nombrar algunas que son aplicables a otros rubros, ¿no? Como hemos ido viendo, el tema del agua potable, por ejemplo, también el tema de lo que es la de contraincendio, que son las normas NFPA, vamos a ir viendo algunos ejemplos de ello. Luego en el módulo 2, ingeniería de piping para proyectos industriales. Acá, por ejemplo, vamos a ir viendo algunos entregables necesarios antes de la ejecución o elaboración, en este caso, ya de diseños finales, ¿no? Hablando de los planos constructivos, ¿no? Entonces hay que hacer unos cálculos, vamos a ir viendo cómo se calcula, cómo se maneja el tema de las normativas, que nos dan ya los lineamientos de cómo realizar esto, ¿no? Cálculo de espesores, el tema del análisis de lo que es análisis de tensiones, por ejemplo, igual, no es algo muy importante que hay que ir viendo, aquí tocando, es igual.
Acá no vamos a entrar mucho a detalle de eso, pero vamos a ver con qué software se puede trabajar y cómo uno puede llevar el diseño 3D a ese software para poder hacer ciertos análisis, ¿no? De análisis de tensiones en tuberías. Luego en el módulo 3, diseño de tuberías en plantas industriales. Acá ya vamos a poder ver ya el producto final que una vez nosotros realicemos el cálculo, poder generar los planos constructivos, ¿no? Los planos constructivos, conocer el tema de los planos, los plot plan, planos generales, los layouts, las vistas en planta, vistas en elevación, los cortes y los isométricos, ¿no? Cómo llegamos a generar cada uno de ellos y qué información podemos obtener de ellos, ¿no? Entonces, acá vamos a tocar software como vemos en el módulo 4, que son herramientas y aplicaciones de software 3D, ¿no? Entonces, acá vamos a tocar bastante con qué software se pueden trabajar, ¿ya? Para poder generar los planos, ya como dice acá, ¿no? Diseño de tuberías de plantas industriales, ¿no? Los planos de diseño. Acá vamos a dar herramientas que pueden variar dependiendo el rubro de trabajo, ¿no? Vamos a ir viendo ejemplos de algunas industrias que tienen otro tipo de softwares en el cual ellos trabajan, ¿no? Por ejemplo, la parte de oil y gas, vamos a verlo más adelante, trabaja bastante con lo que son el AutoCAD y el CADFOS, ¿no? Y de ahí hay otros software de visualización como el Navisworks y también tenemos lo que es el tema de nube de puntos que vamos a trabajar con el RECA, ¿no? Entonces, un poco adelantándonos. Entonces, este es el contenido general del curso. El módulo 1 al módulo 3 va a ser la primera semana, que es la parte teórica, que vamos a ir viendo más a detalle. Y el módulo 4 va a ser la herramienta de aplicación de software 3D. Acá nos vamos a enfocar bastante en la segunda semana, donde nosotros vamos a pasarles desde el primer día los enlaces, ¿no? Para que puedan ustedes descargar los softwares, ¿no? Y en el transcurso de la semana puedan instalarlo, ¿ya? Y ya para la segunda semana todos tengan la herramienta, ¿no? La herramienta para poder ir trabajando con él. Entonces, esto es el contenido de manera general del curso que vamos a tener, ¿ya? Pero vamos a ir viendo los objetivos que vamos a tener. El objetivo, como dice, ¿no? Es transmitir a los participantes las habilidades y conocimientos teóricos y prácticos requeridos en proyectos obtenidos de la experiencia y de las mejores prácticas de ingeniería, ¿no? También es conocer las características técnicas de, bueno, conocer las características de técnicas de las tuberías y accesorios, materiales y de los diámetros, ¿no? Bajo qué normativas se manejan, qué considerar, los espesores de tuberías, los distintos tipos de bridas, qué tipo de brida utilizar hasta cierto diámetro, qué recomiendan, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo también. También, como dice acá, conocer los diferentes tipos de accesorios de tuberías, ¿ya? También manejar las normativas que aplica a diferentes aspectos en el diseño y construcción e instalación de sistemas de tuberías industriales. También conocer y entender los diferentes tipos de planos asociados a los sistemas de tuberías en un proyecto, así como también reconocer la simbología y nomenclatura utilizada en los planos, ¿no? Creo que ahí ya vamos dando un poco de respuesta a la consulta de Ralph sobre los planos constructivos. Ahí dice, ¿no? Disculpe, sobre los planos constructivos también se tocará algo de la norma AWS, simbología de soldadura. Vamos a ir viendo que en los planos ya constructivos, hablando de los isométricos, ahí ya entra, se especifica ya, ¿no? El proceso, el WPS o el procedimiento de soldadura que se va a utilizar para ese trabajo, ¿no? Vamos a hablar un poco de ello, qué son este tipo de procedimientos y en qué consisten, ¿no? No vamos a entrar a detalles, simplemente vamos a hablar que es una información que nosotros necesitamos especificar en lo que es nuestro diseño ya para construcción, ¿no? Para poder decirle, mire, al constructor, esta tubería, ya, este ruteo de tubería tiene que ser fabricado bajo este procedimiento de soldadura, ¿no? Entonces, ya vendrá el inspector de soldaduras, revisará, coordinará entre el supervisor, entonces ahí ya verán con qué tipo de aporte, tipo de procedimiento de soldadura van a realizarlo, entonces pero nosotros vamos a indicar bajo qué condiciones tiene que hacerlo, ¿no? Ahí se va a ir nombrando.
No hay de qué. Entonces, digamos entonces, otro objetivo del curso, como dice, ¿no? Describir los documentos asociados a los sistemas de tuberías en un proyecto, ¿no? Entonces vamos a ir viendo un poco de los eh, documentos, en este caso, memorias de cálculo, ¿no? Vamos a ir viendo qué es lo que se genera, para qué nos sirve, también viendo lo que es un documento muy importante que es como que la matriz primordial para lo que es la parte de tuberías, ¿no? Que es el piping class o la clase de tuberías, donde uno describe con qué materiales va a trabajar en el proyecto, ¿no? Y eso tiene que tener un visto bueno de parte del cliente para que no haga un reclamo posterior a la construcción, se podría decir así, de que por qué utilizaste este material, por qué utilizaste esta normativa. Entonces, es algo muy importante que se tiene que realizar al inicio, ¿no? Realizar al inicio para que haya un consenso tanto la parte del contratista como la parte del cliente, ¿no? Entonces, esos documentos vamos a ir viendo cuál es la importancia de cada uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo eso. No sé si tienen tal vez alguna consulta más. Vamos a tocar un pequeño ejemplo, qué es lo que queremos mostrar nosotros a continuación, ¿no? En el curso, ¿no? Vamos a partir desde una ingeniería básica, por ejemplo. ¿Qué información nos puede entregar o se entrega cuando se realiza este tipo de ingeniería básica, ¿no? Hablando de información que se entrega a la parte de piping, ¿no? Tuberías, ¿ya? Entonces, información, como dice acá, ¿no? Información generada de ingeniería básica, ¿no? Proceso definido, etapa de ingeniería básica. Entonces, acá ya está el proceso definido, cómo va a funcionar, qué es lo que va a tener nuestro sistema de tuberías. Y cómo nosotros que, al decir nosotros, los especialistas de tuberías o piping, ya necesitamos conocer antes de poder realizar cualquier tipo de cálculo, dice, que ya el sistema de operación ya esté definido. ¿Qué quiere decir? Tener los famosos PIDs, los diagramas de tuberías e instrumentación, donde uno, como especialista de piping, tiene que saber interpretar cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir la línea, por ejemplo, acá, el sentido de flujo, qué tipo de válvulas vamos a tener, qué tipo de arreglo de tuberías vamos a tener, ya hablando en la parte constructiva, ¿no? Entonces, acá como ejemplo tenemos una ingeniería básica. Esto es justamente lo que le decía, un tanque de almacenamiento de gasolina de techo flotante, al cual se ha puesto bastante instrumentación. Acá tenemos un agitador, tenemos indicadores de nivel, de procesos, o sea, hay incluso, ¿no? La parte de instrumentación es medición de nivel para procesos como de seguridad también, ¿no? Entonces, eso ya lo ve la parte de instrumentación. Nosotros nos vamos a enfocar más a la parte de tuberías, ¿no? Vamos a ir viendo de qué diámetro son las líneas, lo que contiene o qué es lo que va a tener nuestra línea hasta el ingreso de la tubería, ¿no? Acá están las válvulas con puertas, esclusa, de qué diámetro, de qué ANSI vamos a poder interpretar todo ello, ¿no? Porque el curso no es simplemente, como les decía, empezar a dibujar. Vamos a dedicar una clase en particular para poder dar una introducción a lo que son estos documentos PIDs, ¿ya? Para que nosotros podamos entender, podamos interpretar antes de que podamos realizar cualquier tipo de dibujo, ¿no? Cualquier tipo de dibujo. Tenemos que saber entender esos documentos para que nosotros podamos realizar ya los diseños ya para construcción, ¿no? Entonces, vamos a tener una clase específica para poder eh, entender, interpretar estos planos, ¿no? Que es nuestro input para pasar a la parte ya de diseño final, ¿no? La ingeniería de detalle. Entonces, este documento normalmente se realiza en etapa de ingeniería básica, ¿no? Todo lo hace de la parte de procesos hace su análisis, va viendo cómo va a operar, con la parte de instrumentación igual, entonces ya este documento nos pasa a nosotros y nosotros ya lo plasmamos, ya con toda la información que vamos a requerir. Por ejemplo, acá hay un tanque, entonces yo requiero la hoja de datos del tanque, requiero el plano constructivo del tanque, ¿no? Ubicación de las boquillas también.
a no ser que nosotros definamos también por dónde va a entrar el producto, por dónde va a salir, cómo van a ser operadas las válvulas, ya que el diseño que nosotros hagamos tiene que ser funcional, ¿no? O sea, tiene que ser operable, tiene que tener facilidad de acceso, tanto para parte de operación como para mantenimiento. Entonces, todas esas consideraciones hay que ir viendo al momento de realizar diseño para que no tengamos un problema al momento de la construcción. ¿Mm? Ahí es donde enfatizo un poco porque el objetivo, como dicen, de una buena ingeniería es de que el ingeniero ya diseñe o realice su diseño final para que el constructor simplemente ejecute, ¿no? O sea, que tienen que pensar es el ingeniero y a la parte de ejecución simplemente va a interpretarlo y lo va a ejecutar, ¿no? Entonces, un buen diseño es ello, ¿no? Que tenga toda la información para que el constructor no tenga dudas al momento de realizar la construcción del mismo. Acá tenemos el tanque, tenemos las líneas y nosotros agarramos toda esta información, tanto de los equipos como de las líneas, y nosotros lo plasmamos ya en un proceso definido en la etapa de ingeniería de detalle para construcción. ¿Qué quiere decir? Tenemos ya el tanque, tenemos las líneas de proceso que están en azul, tenemos las líneas de contraincendio, cómo van a subir. Todo ese detalle se va generando, se va sacando planos constructivos, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir viendo, no a este nivel, pero sí con ejemplos, ¿no? Con ejemplos vamos a ir viendo ya en la parte práctica. Al principio vamos a ir desde acá. ¿Y qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular seguramente, ya está acá, por ejemplo, calculado ya el diámetro, simplemente vamos a revisar los espesores de tuberías que vamos a tener, ¿no? Tema de análisis de estrés en las tuberías, cada cuánto tiene que tener una soportería y todo ello, ¿no? Entonces se va revisando todo eso. Pero el objetivo es llegar a esto, ¿no? Tener ya el diseño final para construcción. Para, para después, ¿qué? Tener lo siguiente, ¿no? Ya tener el producto final, en este caso ya la ejecución del proyecto. Entonces, eso es el tener una buena ingeniería, un buen dato de ingresos, que sería en nuestro caso para que nos den a nosotros, no tengamos problemas en la construcción, es de que ya el proceso esté bien definido, ¿no? Ahí tenemos la maqueta 3D. De esta maqueta 3D se genera todos los planos constructivos para que el constructor pueda ejecutar, ¿no? Entonces, eso es el objetivo del curso, poder llegar desde una ingeniería básica y pasar ya a una ingeniería de detalle con todas las herramientas necesarias para su ejecución, ¿no? No sé si tienen tal vez alguna consulta al respecto. Buenas noches, ingeniero. Ingeniero, la norma que se va a estudiar en el curso, ¿cuál va a ser de referencia? Vamos a estar con la norma, la ASME, ¿ya? Y para el tema de tuberías vamos a trabajar dentro de planta. Entonces, la norma ASME tiene normativas para trabajo dentro de planta, es decir, refinerías, como también lo que son normativas para lo que es transporte de hidrocarburos, ¿no? Ya sea líquidos o gaseosos. En este caso nos vamos a enfocar, podemos tener los dos ejemplos, ¿no? Uno de transporte de gas, que es bajo la norma ASME 31.8, ¿no? Que consideran para poder calcular en este caso el espesor de tubería, como también vamos a ir viendo lo que es la ASME 31.3, que es el cálculo de espesor de la tubería, pero dentro de instalaciones, ¿no? En este caso, las refinerías que podíamos ver, ¿no? O plantas de tratamiento de gas, pero ya en planta, ¿no? Entonces, nosotros nos vamos a enfocar más a la parte de oil and gas, ya, la parte de hidrocarburos, ya que son normas más, se podría decir que demandan mayor sistema de seguridad, ¿no? Entonces, esas mismas normas o ese mismo criterio de cálculo es aplicable a otras normativas también, ¿no? Ya para el agua potable, para el tema de lo que es el tema de las de contraincendio, lo que es a lo, la parte alimenticia, ¿no? Entonces, se van a ir aplicando distintas normas, ¿no? Pero específico a su proceso. Pero para el tema del curso nos vamos a enfocar a la parte de petrolera, ya con las normas americanas, ¿no? Las ASME. ¿Ya? Acá lo que les decía, vamos a ir viendo
estas normativas, la 31.3 para tuberías dentro de instalaciones, tuberías de proceso, refinerías, plantas de tratamiento de gas y demás, ¿no? Entonces, acá con esta normativa se va a trabajar. La ASME 31.4, lo que le decía, transporte de hidrocarburos líquidos, ¿no? Por tubería. Y lo que es la ASME 31.8, transporte de, este caso, de gas, ¿no? Por tubería. Entonces, esas tres normativas las que vamos a ir viendo, más la 31.3 y la 31.8, que va a ser como ejemplos de cálculo de espesores en el curso que vamos a tener, ¿no? En la parte teórica. Luego vamos a ir dando unas directrices, qué consideraciones tomar de estas normativas, por ejemplo, fabricación de tuberías, qué información nosotros podemos sacar de ellas, ¿no? Vamos a poder interpretar o dar algunos tips de qué consideraciones tomar al momento de seleccionar una brida, qué considerar, por ejemplo, la presión, temperatura, que afecta bastante, ¿no? La resistencia, eh, cambiando estas variables, ¿no? Estos elementos. Bueno, acá hay una normativa, la norma 3A, tubería sanitaria, es todo inoxidable. Esta normativa lo vi cuando hice un conforme a obra, un ASBIL, en lo que es la planta de jugos de acá de Embol, ¿no? Entonces ahí era todo inoxidable, ¿no? Y esta era la normativa que se manejaba ahí. Otro tipo de conexiones, no eran conexiones clap-on, se llama, no eran conexiones bridadas, por ejemplo. Otro tipo de conexiones especiales que hay que ir considerando también eso, ¿no? Entonces, pero el tema del criterio de diseño ya se lo maneja, entonces es simplemente aplicar y revisar las normativas que aplican a ese proceso, ¿no? Acá un poco hablando de las normativas de fabricación, porque al final son normas con el cual, o estándares en el cual ya se dan las dimensiones de cada elemento, ¿no? Para que cuando nosotros utilicemos el software lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ya tienen librerías que están diseñadas bajo estas normativas en el cual ya les dan las dimensiones para poder realizar los diseños, ¿no? Porque no va a variar una brida si yo lo voy a comprar bajo la ASME B16.5. Me va a variar, simplemente va a variar tal vez el ANSI, pero van a ser las mismas medidas, según indica la normativa de fabricación. Entonces, es estandarizarlo, ya para cuando hagamos la ejecución no tengamos un conflicto de que no entró la válvula o no había sido el tamaño de la tubería de esa forma, porque vamos a trabajar con estándares, ¿no? Para no tener problemas. Igual normativas de fabricación de válvulas. Lo que decía la parte introductoria, los primeros tres módulos, vamos a ir viendo lo que es la elaboración de ingeniería en la parte teórica. Acá podemos ver, como les decía, para poder realizar una ingeniería para cualquier tipo de proyecto, se requiere de profesionales especialistas en cada una de las áreas, ¿no? En este caso, para este caso particular que vimos del tanque, teníamos la parte de procesos, teníamos la parte mecánica, teníamos la parte eléctrica, instrumentación, control, la parte de topografía, entonces eran varios profesionales y cada área tenía sus entregables, ¿no? Y nosotros, como la parte de piping, igual vamos a tener nuestros entregables. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo tener todo este listado, pero necesito un input o un dato de ingreso, que va a ser en este caso la especialidad de procesos, que me va a dar toda esa información para que yo pueda realizar mi diseño ya para construcción, ¿no? Lo que hemos visto, los PIDs, es un documento muy importante, ¿no? Y las condiciones luego de operación para poder hacer distintos tipos de cálculos, como les decía, el tema de cálculo de espesor de tuberías, ¿no? Que es algo muy importante, e ir definiendo también los materiales que vamos a utilizar para el proceso que estamos viendo. Acá un pequeño listado de normas, de entregables que vamos a ir viendo cada uno de ellos y ver qué información podemos obtener y para qué nos sirve. Ahí hay una consulta, ya dice, disculpe, dice, al estar sujeto a algunas normas solicitadas por el cliente y no contar con el mismo, digo, con el mismo o los mismos, dado que algunos están compra online, es posible
sugerirle al cliente alguna normativa paralela internacional. Ejemplo, sustituir alguna ISO por otra normativa internacional del tema similar. Ya. Acá podemos dar, sí, con la experiencia que uno ya tiene, sabe que va a funcionar, ¿no? Porque hay distintas normas de fabricación. Voy a dar dos ejemplos acá. Un ejemplo es, yo puedo trabajar con normativa americana, ¿ya? El material es acero al carbono, como también puedo trabajar con normativa europea, la DIN, que es también material acero al carbono, para el mismo proceso, transporte de hidrocarburos, ¿no? Cada normativa tiene su particularidad, seguramente sus consideraciones al momento de hacer el cálculo, ¿no? Ahí, pero voy a tener un conflicto en cuanto al tema de compatibilidad de accesorios, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tomar muy en cuenta y hay que ir viendo, por ejemplo, acá la parte de hoy el gas, todo es americano. Entonces, ¿yo para qué voy a mezclar normativas en algo que ya está definido, ¿no? Entonces, si yo voy a tener tal vez un equipo europeo, entonces yo voy a pedir que me traigan con bridas americanas, me lo pueden fabricar así, o tal vez no, entonces yo considero eso en mi diseño para que yo compre 3 o 4 bridas de norma DIN, normas americanas, yo, europeas. Entonces, eso es uno. Y el otro caso es de que tal vez ya tu cliente o el cliente ya tenga su planta bajo una normativa. Entonces, es muy difícil que lo cambies, ¿no? Muy difícil que lo cambies, ya que su planta ha sido diseñada bajo una normativa que funciona, ¿no? Que está ahí trabajando bajo una norma ISO, por ejemplo, ¿no? Pueden ser otros casos de que tal vez por una mejora en cuanto, hablando de las red contra incendio, las tuberías enterradas, ¿no? Ahí normalmente se hacía con tuberías acero al carbono, entonces había la norma americana. Pero hoy en día se está dando de que por lo menos las tuberías enterradas vayan con HDPE, ¿no? Que es un propileno de alta densidad, que es un plástico que no se va a correr como el acero al carbono en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí sí es aplicable. Tú puedes sugerir que no haya ningún problema, haces un cálculo de presión, que no haya ningún problema ahí, aparte es de contra incendio, entonces simplemente puedes sugerir que todas las tuberías enteras sean un material plástico, HDP, y luego haces la transición en acero al carbono para el diseño, ¿no? La tubería aérea. Se puede dar esos casos también. Se dan esos casos. ¿Qué es? Está bien. Entonces, sigamos entonces. Estos son los entregables que vamos a ir viendo. Vamos a hacer un ejemplo de ello. Información, como les decía, podemos obtener de ellos, cómo son aplicables y a la parte constructiva, qué datos necesitan al momento de realizar la ejecución, ¿no? Hace rato vimos un claro ejemplo de como dice acá, ¿no? Ingeniería del ciclo de vida de un proyecto, ¿no? Acá tenemos la ingeniería conceptual, ya, son etapas de ingeniería, partimos siempre de una conceptual, pues una ingeniería de visualización, ¿no? Luego pasa a mayores estudios, pasa una ingeniería básica y así va aumentando, ¿no? Los estudios, ya una ingeniería de detalle y luego la parte de ejecución. Acá podemos ver los PIDs, acá teníamos el diseño final, la maqueta 3D con todos sus planos, la ejecución del proyecto, su puesta en marcha del proyecto y el cierre del proyecto, ¿no? Pero el ciclo continúa, ¿no? Porque a esta planta seguramente van a hacer alguna adición, alguna mejora, entonces nuevamente entra una ingeniería conceptual, entonces es un ciclo. Siempre va a tener, en este caso, el proyecto, ¿no? Entonces se va dando esos casos en el día a día, ¿no? En distintas industrias. Pues siempre hay una adecuación, una implementación, entonces ahí es donde entramos nosotros para poder darle soporte en cuanto a los diseños, ¿no? Muy bien, eso en la parte de teórica que vamos a ver la primera semana, ¿no? Porque vamos a ver con ejemplos, no solamente va a estar enfocado a este es el plano y bueno,
No, vamos a ir viendo ejemplos claros, por ejemplo, un puente de medición, qué consideraciones tomar, un elemento de campo, qué consideraciones tomar y qué cálculos realizar, ¿no? Entonces vamos a ir viendo unos tips respecto a ello para poder trabajar, ¿no? Poder realizar este tipo de servicios. En cuanto a las herramientas y aplicación de softwares, bueno, ya hemos visto el poder que tienen ellos, hasta qué nivel podemos llegar, ¿no? Acá tenemos algunos softwares que se manejan, por lo menos esta parte de diseño, ¿ya? Porque también hay software de análisis, ¿ya? Pero en nuestro caso vamos a utilizar software de diseño. Software de diseño, que es el CADWORS, que es con el AutoCAD. El CADWORS lo vamos a utilizar, por ejemplo, con lo que es la versión 2018. Igual voy a pasar a 2015 en caso de que no puedan instalarlo, ¿ya? Voy a pasar ambas versiones, ya que el 2015 es más fácil de instalarlo, ¿no? Igual funciona, no hay ningún problema para las herramientas que vamos a utilizar, ambos nos sirven, ¿no? Entonces, igual se nos va a proporcionar ambas versiones para que puedan instalarlo, ¿no? El ZCAP y el Naviswork, que van a ser softwares que vamos a utilizarlo. El software de diseño va a ser el CADWORS, van a poder ver en el software que ya tienen librerías diseñadas bajo una normativa americana, la cual nosotros podemos adecuar a cualquier normativa, podemos hacer los cambios que nosotros queramos, porque ya tiene sus plataformas, poder hacer las ediciones del mismo, ¿no? Entonces, acá simplemente vamos a ejecutar directamente con los accesorios bajo esa normativa, ya que es la americana, y vamos a ver un poco el tema de poder hacer algunas ediciones para modificar algunos elementos, ¿no? Pero el objetivo del curso es poder utilizar esta herramienta para que ustedes vean, una vez tenido el diseño final, cómo generar los planos, qué funciones tiene este software. Y seguramente ustedes han debido trabajar con otros softwares como el, se me fue, es igual una de Autodesk que está más enfocada a la parte del BIM. Acá nosotros vamos a hacer como un pseudo BIM porque igual vamos a trabajar con maquetas inteligentes, ¿no? El Revit, perfecto, sí, el Revit. Entonces, es similar, solo que lo tenemos como que disgregado nosotros, por lo menos la parte de oil gas, en distintas plataformas, CADWORKS Plant, CADWORKS PIN-ID, CADWORKS Equipment. Entonces vamos a ir viendo esos tres softwares o esos tres paquetes que vienen en CADWORKS, ¿ya? El Revit entiendo que viene ya todo en uno. Así que depende mucho en qué área ustedes estén trabajando para poder aplicar, pero los conceptos o los tips que se dan acá es aplicable a cualquiera de estas industrias, ¿no? Entonces, vamos a dar algunos ejemplos más adelante donde se utiliza este CADWORKS, por ejemplo, ¿no? O el AutoCAD Plan 3D, que es otro software también, ¿no? Pero para nuestro caso sería el CADWORKS, Plant, el RECAP, el Naviswork, los softwares de diseño. Y bueno, los softwares de análisis tenemos el CISA, ¿no? Para el tema de análisis de tensiones, de estrés de tuberías, ¿no? Vamos a poder ver cómo migramos del CADWORKS al CISA con un ejemplo básico. Entonces, el objetivo del curso no es solo enfocar a tener, bueno, no solo se va a enfocar a la parte de oil y gas, sino es darle las herramientas, ¿no? Las herramientas para que ustedes puedan ejecutar en distintas industrias, como una azucarera, una planta embotelladora de Bol, por ejemplo, realizar sistemas contra incendio, ¿no? Y la parte de hoy y el gas. Entonces, con lo que vamos a ir viendo en el curso, van a tener una buena herramienta, una buena base para que ustedes puedan ejecutar cualquier tipo de estas industrias, ¿no? Yo partí con la parte de oil y gas, pero realicé trabajos en distintas industrias, no solo en la parte de petróleo y gas, ¿no? Entonces, simplemente es tener los conceptos y aplicarlos, ¿no? Entonces, el objetivo del curso es ello. No sé si tienen alguna consulta más, tal vez. Entonces, esta es la parte práctica que vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a ir viendo los softwares, desde la generación de una maqueta 3D, generación de planos, trabajo con la nube de puntos, los softwares que vamos a utilizar, las herramientas que vamos a utilizar para poder trabajar, ¿no? Una forma de trabajo.
puede haber varias, como TOSOLVAR, tal vez más potentes, que lo hagan más rápido, pero el concepto es el mismo. Un poco del curso, ya acá en la parte final de este webinar introductorio, tenemos una información general. Bueno, el curso es Ingeniería y Diseño de Tuberías de Plantas Industriales Piping. El curso va a durar 10 días, ¿ya? 10 días. Las clases se realizarán o iniciaremos desde el día 27 de noviembre, la primera semana, al 1 de diciembre, ¿no? Serían los primeros 5 días. Luego continuaríamos el 4 de diciembre al 8 de diciembre, ¿no? Sería hace una semana. La duración de clases va a ser de 7:30 a 9:30, ¿ya? Los 5 días, ¿no? Los 10 días, mejor dicho, ¿no? Hora Bolivia. Ahí Raúl Mamani nos puede hablar un poco sobre el análisis de estrés, ¿ya? Vamos a volver un poco atrás. Entonces, a mejorar, no. Vamos a hacer lo siguiente. Acá está. Este es el CADWORS, ¿ya? ¿Ya? CADWORS, donde yo ya hice la representación, ya, de el plano que me pasó el cliente. Acá tenemos un arreglo de tuberías. Pueden ver, acá tenemos la conexión a un sistema existente. Vamos a ir viendo eso, interpretando ya cuando vayamos viendo los planos. Por lo que es la generación del plano, digamos, o el diseño nuevo, que estaría en color azul, ¿ya? Entonces, el objetivo de este proyecto ya era validar este diseño, ¿no? Uno, se hizo el análisis, o mejor dicho, la comprobación de que el espesor de tubería, según el material que se utilice, es el correcto. Entonces, ahí utilizamos, o requerimos la información de procesos para saber a qué condición a qué condición de proceso, bueno, qué condiciones va a trabajar esta línea, ¿no? Hablando de temperatura y presión. Entonces, nosotros hacemos ese cálculo y validamos esto. En el mismo caso había el tema de posición de soportes, ¿no? Es una tubería de 24 pulgadas, ¿no? Y el espesor tiene que esto por el producto más, pues tenga un peso considerable, ¿no? Hablando de las válvulas también, ¿no? Ese mismo diámetro. Entonces, había ubicación de soportes, el cual hacía de que nosotros teníamos que validar si estaban bien o faltaba tal vez soportes o qué tipo de soportes utilizar para poder tener un diseño apropiado y no tengamos ningún problema cuando este equipo o este sistema entre en funcionamiento, hablando en cuanto a presiones y temperaturas de trabajo, ¿no? Entonces, se hacen simulaciones. Pues nosotros a partir de este diseño, bueno, a partir de una maqueta 3D, nosotros diseñamos ya el plano constructivo, y lo que hacemos con nuestra maqueta 3D, pasarlo ya a otro software de análisis para verificar y los puntos que consideramos nosotros, donde va a ir un soporte, ¿ya? Acá está, acá ponemos unos puntos así sencillos para que el software lo reconozca que acá voy a poner un soporte, y ya con el software de análisis que es el CISAR, nosotros podamos validar, ¿no? Si va a ser un tipo de anclaje solamente de apoyo o va a tener un tipo de abrazadera, ¿no? Que estoy viendo acá, ¿ya? Exactamente, no soporte fijo, soporte con amortiguador, exactamente, se va a ir viendo todo eso, ¿no? Entonces acá se van poniendo las cargas, cómo va a trabajar, pero y es algo ya más específico, más de cálculo, ¿no? Entonces nosotros nuestro diseño 3D le pasamos al especialista y el especialista lo va a validar en función a ello y él nos dirá, mira, necesitamos tal tipo de soporte para tu diseño, para que funcione bien. Entonces, acá en el software, en el CISAR, no lo vamos a ver esto, pero sí vamos a ver cómo lo podemos exportar al CISAR para poder hacer los análisis, ¿no? Y acá ya el especialista hará su corrida con las cargas que se adoptaron para este análisis, ¿no?
para este cálculo. Entonces, él ya irá viendo bajo qué normativa lo va a hacer, lo hará correr, como se está viendo ahora, ¿no? Cargando todavía. Entonces, es algo bien interesante la parte de piping, ¿no? Que se va dando al momento de realizar los diseños, ¿no? Acá están las cargas que utiliza. Acá podemos hacer unas pequeñas simulaciones, ver cómo se comporta para los distintos tipos de cargas, ¿no? Acá están todas las cargas, todos los casos, y poder de manera exagerada cómo se comportaría la tubería. Ya nosotros con el tema de bajo qué normativa lo vamos a hacer, porque este software te permite, ¿no? Meter bajo qué normativa vas a calcular, vos lo vas especificando, entonces ya la norma te dice los criterios permitidos, en este caso ya los lineamientos y los límites que tienes que considerar, ¿no? Te va dando las alertas, que modificarlo esto, cambiarlo de posición, bueno, ese es criterio del diseñador o del calculista, ¿no? Va a ir dándole. Entonces, todo ello ayuda para que nuestro diseño final funcione, ¿no? A las condiciones que nosotros queremos. Entonces, nosotros no vamos a llegar a ese punto, pero por la consulta que hubo, un poco la introducción, ¿no? Por la introducción. Entonces, eso es lo que vamos a ir tocando. Son 2 semanas. La verdad que para poder llegar a revisar todo ello sería un curso más amplio, pero vamos a tratar de llegar a lo que van a poder o van a requerir en su día a día para poder trabajar y no tengan ningún problema, ¿no? Entonces, la invitación está hecha, ¿no? Espero que les haya servido, haya aclarado varias dudas, consultas que tenía en el curso. La verdad es un curso más práctico, no solo la parte teórica que vamos a ir viendo con casos de ejemplos, sino de que son aplicables del día a día, ¿no? En proyectos de construcción. Entonces ya vimos tema de información, iniciamos el día 27, la invitación ya está hecha, cada uno de ustedes. Como ven, vamos a ir tocando varios puntos. Y bueno, es lo que les decía, ¿no? Darle las herramientas para que ustedes se encaminen en este tipo de las que es la elaboración de diseños de tuberías, ¿no? Ya sea la parte de oil and gas, de contra incendio, el tema de agua potable, alimenticio, cualquier otro tipo de industria donde se le quiera poder transportar cualquier tipo de producto mediante tuberías, ¿no? Entonces, ese era el webinar que queríamos mostrarles, la introducción que queríamos mostrarles del curso, ¿no? No sé si tienen alguna consulta o duda al respecto. Nuevamente la invitación al curso, ¿no? Vamos a ir viendo varios puntos, es algo que les va a servir bastante, ¿no? Es darles las herramientas, si están iniciando, para que ustedes tengan ya el pantallazo de cómo se puede trabajar acá, y si ya tienen experiencia en ello, ver maneras de trabajo también, ¿no? Es algo que uno va aprendiendo en todo el tiempo de la carrera, ¿no? Siempre uno va aprendiendo nuevas cosas nuevas. Bueno, este última diapositiva, como dice ahí, jamás pienses que por haber empezado tarde has fracasado, ¿no? Simplemente te estás preparando, ¿no? Entonces, el objetivo del curso es eso, prepararles para que ustedes tengan las herramientas necesarias para este tipo de trabajos, ¿no? Si no hay ninguna otra consulta, estaríamos dando por terminado este webinar introductorio. La invitación nuevamente al curso, ¿no? Iniciamos el día lunes. Los cursos van a ser totalmente grabados. Los materiales las diapositivas que se presenten igual van a ser compartidos una vez terminado cada curso, ¿no? Tema de los softwares, igual se les va a ir entregando los links para que puedan ir descargando y en la semana puedan ir instalando para que la segunda semana todos tengan ya, ¿no? El software listo para poder trabajar. Así que, bueno, quiero agradecerles por su tiempo
Si no hay ninguna otra consulta o duda, estaríamos dando por terminado el curso. Bueno, webinar introductorio. Bien, ahí, profesor. Buenas noches, Chichi. Respecto, hay una consulta de Ralph. Respecto a los módulos mencionados, solo en el módulo 4 se realizará el uso del software. Sí, sí, porque esto es amplio, ¿no? El tema práctico de uso de software lo vamos a ver en el módulo 4, que va a ser una semana completa, ¿no? 5 días. Los otros softwares son prácticamente como la parte teórica introductoria para darle los lineamientos, ¿no? Para cuando empecemos a trabajar en los diseños, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra consulta o duda, la invitación está dada y nos vemos el día lunes de mi parte, ¿sí? Muchas gracias a todos y buenas noches. Bueno, muchas gracias, Alex, y nuevamente hacer la invitación a todos, ¿no? Para que puedan inscribirse al curso. Les dejo los links y aprovechen la promoción, ¿no? De solo cancelarían 350 bolivianos por todo el programa completo y 320 bolivianos a los exalumnos del Centro Académico C. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente, muchas gracias, Alex, y les esperamos en el curso el día lunes. Hasta luego, estimados. Muchas gracias por su participación.